En este material se abordarán las escalas de medición, continuando con este curso de Estadística 1 aplicada a la Administración y Economía. Abordaré las escalas de medición muy importantes para poder clasificar, para poder entender cada uno de los valores, cada una de las variables, las características de las variables y ello nos lleve a un buen estudio estadístico. Antes que nada hay que precisar un par de conceptos muy importantes para proseguir con el estudio de escalas de medición. Tenemos los elementos y las variables. Se entiende por elemento aquellas entidades. En este apartado podemos decir que esas entidades son sujetos y objetos de estudios. En un momento explico, de las que se obtienen los datos. Bueno. Sujetos porque pueden ser personas, acordémonos de cuando se tocó el tema de población, no precisamente que se va a referir a un conjunto de personas. Población en un sentido estadístico abarca también conjunto de elementos, objetos de las cuales vamos a obtener una medición. Bueno, en este caso tenemos algunos ejemplos: empleados, gerentes, clientes, hoteles, viviendas, productos terminados, un sinfín de productos terminados y bueno, puede haber una gran lista en este caso. Los elementos son los empleados. Si podemos hablar en singular, el elemento del cual vamos a extraer la información es el empleado, es el gerente, es un cliente, ¿sí? Ese es un elemento y este conjunto de elementos nos va a llevar a agrupar lo que también se conoce como unidades de observación o conjunto de datos también llamado, lo cual nos va a llevar al estudio estadístico pertinente y por ende, como se ha enfatizado en este primer curso, es la conclusión y toma de decisiones en administración, en economía, en la empresa. Variables, pues bueno, tenemos tres definiciones, son las características de los objetos o de los individuos. Otra segunda definición es una característica de los elementos de interés. Una tercera definición es una característica de interés que posee cada elemento de una población y que podemos medir y contar. Si se dan cuenta, tenemos aquí aspectos similares, que es las variables miden o contienen las características de aquellos objetos, elementos, sujetos de estudio y pues tenemos aquí algunos ejemplos: género, especialidad, maestría, es decir, el grado escolar de una persona, el nivel profesional, número de automóviles que llegan a una gasolinería en una hora o en distinto intervalo de tiempo, calidad del producto terminado, es decir, o es defectuoso o no defectuoso, el grado de satisfacción laboral en una empresa, pues por lo que es también el clima laboral, peso de las bolsas de café o de otro producto, así como el número de integrantes en las familias. Ahora sí entramos en lo que es las escalas de medición. De acuerdo al tipo de valores que pueden tomar estas variables, se pueden clasificar de la siguiente manera. Es una clasificación convencional. Tenemos de acuerdo a los datos o variables cualitativos y variables cuantitativas. De acuerdo al tipo cualitativo tenemos dos tipos de escala: nominal y ordinal. Y lo que es referente a cuantitativo o numérico, tenemos escala de intervalo y escala de razón. Enfatizo la variable cualitativa, el nombre lo dice, es una cualidad o es un atributo, en este caso el valor que va a tomar X variable. Características, bueno, de cada una de las escalas tenemos la primera, que es la escala nominal. Pues una característica obviamente es cualitativa, mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque si vemos acá en el primer ejemplo, tenemos que género masculino, femenino, entonces o es hombre o es mujer, o es bueno o es malo, o es sí o es no. ¿Sí? También se les llaman etiquetas. También tenemos aquí lo que mencionaba, se asignan nombres o atributos o en su defecto etiquetas, y más ejemplos de ellos tenemos pues una matrícula. Efectivamente es un número, pero es un número que no tiene sentido de razón, si es mayor o es menor,
simplemente es una etiqueta con la cual se asigna a X elemento de una muestra o población, pertenencia a un grupo, calidad en producto, había mencionado defectuoso o no defectuoso. Escala ordinal, pues es cualitativo, también categórico, ¿sí? Porque nos va a establecer un orden en los datos. Entonces, como breves ejemplos tenemos desempeño escolar, laboral, podríamos decir que desempeño escolar deficiente, suficiente, muy bueno, bueno, excelente. Nos damos cuenta, tenemos una escala donde hay una, en este caso, una mejoría o es algo que va empeorando. Niveles de una enfermedad, obviamente, pues que puede ir de enfermo a muy sano o sano, grado de satisfacción, grado de escolaridad, clase social, y aquí tenemos jerarquía organizacional. Pues bueno, muy gráfico, pues tenemos aquí ordenados los datos de mayor jerarquía a la menor jerarquía. Tercera escala es la escala de intervalo, pues ya entramos a los cuantitativos. En este caso el cero arbitrario, el cero es arbitrario, no indica ausencia de valor. ¿Por qué? Porque un ejemplo de este tipo de escalas son los test de inteligencia. Sin embargo, podemos obtener ahí un valor cero y eso no va a indicar ausencia de inteligencia. Entonces, otra característica también de esta escala es el sentido o noción de distancia. Es decir, podemos diferenciar mientras más distante es un dato con respecto a otro, un valor con respecto a otro, pues puede representar una mejoría o un bienestar o dependiendo lo que se esté analizando. La escala de razón, cuantitativo, en este caso, su nombre lo dice, razón empieza desde cero absoluto y tiene un sentido físico. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, la velocidad de un móvil o de cualquier cuerpo. En este caso, si obtenemos el valor cero, sí tiene sentido decir que tenga valor cero. ¿Por qué? Porque cero es ausencia de movimiento. En el aspecto de ingreso, lo mismo podemos decir, si tiene o adquiere un valor cero, pues quiere decir que la persona no tiene ingresos. La edad, pues podemos tener personas, en este caso bebés, que pues por tener meses no podríamos decir tiene un año, sino pues 0 años o simplemente meses. La longitud y las distancias, todo esto enmarcado en un sentido físico. En el anterior es un sentido de distancia y en este es un sentido físico. Y pues resumiendo, tenemos que en este orden pues los datos o las variables van tomando distinta clasificación. La relación de identidad en la nominal, en la ordinal pues el nombre lo dice, es una relación de orden, intervalo una relación de distancia y en la razón pues hay un cero absoluto, hay una razón, inclusive se puede decir que un valor es el doble que el anterior. Entramos con un pequeño caso práctico tomado del libro de Anderson, Sweeney, Williams, Estadística para Administración y Economía. Tenemos un caso por ahí de hoteles en Europa. La revista Condé Nast Traveler, ¿sí? Ahí está el logotipo. Bueno, pues ese es un caso real de hace algunos años que, bueno, hizo una encuesta anual para determinar los mejores alojamientos del mundo. Los precios en este caso son habitaciones doble estándar, van desde precio más bajo simbolizado con un signo de pesos o puede ser dólares. Bueno, en este caso vamos a tomar signo de pesos a 4 signos de pesos, es decir, el precio más alto. También tenemos que la calificación general corresponde a la evaluación de habitaciones, servicio, restaurante, ubicación, atmósfera y áreas públicas. Es decir, cuanto más alta sea esta calificación para el hotel o para los hoteles, mayor es el nivel de satisfacción cubriendo los requisitos anteriormente enunciados. Y aquí tenemos una tabla muy importante en estadística, valernos de manera tabular cómo representar los datos de una manera muy clara y coherente.
una tabla de correlación o tablas de contingencia. Bueno, en este caso tenemos el nombre del lugar, tenemos por ahí el país donde se ubica, el precio de la habitación, número de habitaciones y la calificación que tiene cada uno de estos hoteles. Las interrogantes para este ejemplo: inciso A, ¿cuántos elementos hay en este conjunto? En este conjunto, pues ya dijimos que elemento es aquel sujeto u objeto de estudio del cual vamos a extraer los datos, los valores de las distintas variables. Entonces son cada uno de estos hoteles, y en la sumatoria tenemos que son 9. El inciso B, bueno, inciso B, ¿cuántas variables hay? ¿Cuáles son cualitativas y cuantitativas? Y por último, ¿qué tipo de escala de medición usaremos para cada variable? ¿Cuántos elementos? Ya se había mencionado 9 hoteles. ¿Cuántas variables en este conjunto de datos hay? Hay 4 variables. Las 4 están numeradas: país, precio de la habitación, número de habitaciones y calificación general. Inciso C, ¿cuáles son cualitativas y cuáles cuantitativas? Pues tenemos que cualitativas, es decir, que es un atributo, una etiqueta. Tenemos país y precio de la habitación. Una aclaración en este caso: el precio de la habitación está dado a través de símbolos de pesos, no tiene números. De ser así, pues daríamos otro tratamiento. Precio de la habitación va desde más barato con un signo de peso a 4 signos de pesos más caro. Entonces es una etiqueta y lo podemos tomar como cualitativo. Y cuantitativos tenemos lo que es el número de habitaciones y la calificación general. Bueno, entonces, ¿qué tipo de escala de medición se usa para cada variable? El país, pues ya dijimos, es una etiqueta y pues bueno, es nominal. No, el que esté en Inglaterra a Francia no quiere decir que haya una relación de orden, simplemente es una distinción, es un atributo. La segunda variable, el precio de la habitación, tenemos que es cualitativo ordinal. En este caso sí ya tenemos un grado de economía que va desde más barato hasta muy caro. Entonces es cualitativo ordinal. Tenemos también el número de habitaciones, calificación general. Número de habitaciones tenemos que es de razón, y tenemos calificación general e intervalo. Calificación general, hay que destacar pues que va de un rango a otro, y que bueno, un hotel ¿por qué no puede adoptar aquí un 0? Puesto que un hotel por muy baja calidad, vamos a pensarlo así, vamos a imaginarlo, pues va a tener una calificación. Entonces es la conveniencia de utilizar de intervalo, así como la conveniencia de usar razón. Entonces estos dos últimos pues a veces crea confusión, pero pues como se explicó anteriormente, en uno hay sentido de distancia, que es en el de intervalo. Hay distancia entre las calificaciones de 70 a 90, por ejemplo. Hay 20 puntos de diferencia, pues que pueden marcar mucha diferencia. Y en el caso de número de habitaciones optamos por una razón, porque es un sentido físico, ¿sí? Es un espacio físico, así como la edad también se mide por años, la longitud está medida en metros, y bueno, hay cierta convencionalidad. Tenemos por ahí otras interrogantes: ¿cuál es el número promedio de habitaciones en estos 9 hoteles? Bueno, para ello pues ya contamos con el número de habitaciones que hay en cada uno de ellos. Prácticamente lo que se va a proceder es sumar cada uno de ellos y dividirlo entre el número de hoteles europeos. En este caso pues nos da 89.78, es decir, aproximadamente 90 habitaciones. Cuando hagamos conclusiones en estadística, bueno, pues por momentos no va a ser conveniente dar una respuesta fraccionaria. No podemos decir 1.5 personas
tenemos que hacer ahí alguna adecuación, algún redondeo que sea conveniente, pues. Calcula la calificación general promedio, pues de misma forma se obtiene la sumatoria de todas las calificaciones y se divide entre el número de elementos, nos arroja 81.3. ¿Qué porcentaje de los hoteles se encuentra en Inglaterra? Bueno, para ello tenemos que ir acá a los elementos o a los hoteles que estén ubicados en Inglaterra. De color azul tenemos identificados a 2 hoteles. Tenemos aquí al Royal Crescent y al Gravete Manor. Son 2, entonces dividimos 2 hoteles ingleses entre los 9, que es el conjunto de la muestra, y nos va a dar un 22.22% o aproximadamente 22%. Así también se nos pregunta a qué porcentaje de los hoteles o en qué porcentaje el precio de la habitación es de 2 signos de pesos, es decir, que ya no es de los baratos, sino podríamos a lo mejor hacer otra clasificación ahí o alguna relación que sea un 2 estrellas o un 3 estrellas, va a depender. Entonces tenemos aquí ubicado a 4 hoteles que cumplen con esa característica, entonces 4 hoteles divididos entre 9 y tenemos 44.44%, es decir, aproximadamente el 44% de los hoteles europeos en esta muestra van en ese rango de precios, y lo mismo podemos hacer, qué proporción, qué porcentaje de los hoteles es de los más caros. Pues podríamos decir aquí que tenemos un hotel con 4 signos de pesos y podríamos decir que este hotel italiano es el más caro. Tendríamos que dividir 1 sobre 9 y pues bueno, nos va a dar un porcentaje mucho menor, y eso nos va a dar pautas para toma de decisiones. Probablemente al aperturar otro hotel en este lugar, pues vamos a considerar qué mercado conviene más, si ya está muy saturado de hoteles con ciertos rangos de precios o a lo mejor no.